Muy buenas tardes a todos mis hermanos carísimos que están aquí con nosotros en vivo y en directo, y también para los que nos verán más tarde. Una vez más, el hermano Luis Mi Diego, el menor de todos, con vosotros, para leeros de pequeños detalles, poquito a poco, de San Francisco, de Santa Clara, como dije en vídeos anteriores, para irnos enamorando poco a poco los que aún no conocen muy bien a San Francisco y a Santa Clara. Y bueno, y para los que ya los conocemos también, pues nos sirve también de recuerdo, ¿verdad? Empezamos como cada día, con la oración, y ya os digo, ya luego más tarde iremos pasando a otro tipo de lecturas. Ahora de momento vamos leyendo libros, vamos viendo biografías y demás, tanto de San Francisco como de Santa Clara. Y luego ya, pues más adelante nos iremos metiendo en algunos tipos de ejercicios quizá, y también hablaremos algo sobre la formación, algo de formación y alguna cosilla más. Pero eso después, más tarde, según os vaya interesando, os vayáis, vuelvo y repito, enamorando de San Francisco y de Santa Clara. Sin querer llevaros más tiempo, empezamos con la oración de hoy, que dice: oremos con el hermano Francisco. Omnipotente, eterno y misericordioso Dios, ilumina, te ruego, las tinieblas de nuestra mente, danos una fe recta, una sólida esperanza y un amor perfecto. Haz que te conozcamos, oh Dios, para que todo lo que hagamos conforme a tu verdadera y santa voluntad. Concédenos a nosotros, hombres miserables, hacer por ti lo que sabemos tú quieres, y siempre querer lo que te agrada, para que interiormente purificados, iluminados y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, y por solo tu gracia llegar a ti, oh Altísimo, que vives y reinas en Trinidad perfecta y muy simple unidad, y eres glorificado, Dios omnipotente, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues así es como empezamos hoy, con esta oración. Algunos quizá no la hayan oído anteriormente, sea la primera vez, y otros pues puede ser que sí, que ya la hayan estado diciendo y orando anteriormente. Así que entramos en materia, como cada día, y seguimos leyendo este libro de Álvaro Pombo, Vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis. Lo dejamos ayer en el título 7, hoy comenzamos con el título 8, que lleva por nombre el Cuarto Concilio de Letrán, 1215. Francisco y el misterio de la Iglesia. Repito, este es el capítulo número 8 y dice: el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, Francisco y el misterio de la Iglesia. Así es su título. Pues bien, hermanos, empezamos.
Dice, para nosotros los menores, los penitentes oriundos de Asís, a quienes el Papa había dado la bendición y enviado a exhortar a la penitencia a las gentes, autorizado a predicar el Evangelio, el gran concilio que se preparaba nos venía demasiado grande. No nos incumbía a nosotros cuestionar su grandeza. Lo nuestro era bien fácil, bien difícil y bien fácil. Para nosotros los primeros era indiscutible la autoridad del sucesor de San Pedro, tan limpia y clara como el agua de los arroyos, tan firme como los cantos rodados, tan alta y profunda como el cielo del verano al anochecer, donde exclamaciones diamantinas hacen señales afirmativas las más remotas estrellas. Éramos ya muchos, más que al principio, pero íbamos a pie de dos en dos por los caminos de Italia. Nos deshacíamos en alabanzas que eran a su vez ocurrentes nuestras, que no parecían nuestras sino ocurrencias del Señor por los perfiles. Y éramos todavía en los años que vinieron tras 1210, la fraternidad fundada por Francisco de Asís. No nos incumbían ni el haber, ni el hacer, ni el deber de la Iglesia de Roma, ni de la Universal. Teníamos la seguridad de haber sido acogidos amablemente, un tanto precipitadamente, en el seno, y no eso bastaba. La Iglesia era madre y maestra nuestra, por supuesto. Ninguno de nosotros lo puso nunca en duda. Éramos, sin embargo, a ojos de la Iglesia, en cierto modo, objeto de desconfianza para la autoridad eclesiástica. Por razón que no haber entre nosotros priores, por considerarnos todos menores por igual, todos de Dios, hermanos, todos en el Señor, para iluminar nuestra conducta, para animarnos, para mejorar nuestra vida y alcanzar la perfección, era suficiente con mirar a los demás hermanos. Nuestras dificultades con ser grandes eran menores como nosotros mismos y la mayoría de las veces se resolvían hablándolas. La jerarquía era otra cosa. Entre nosotros y Lotario, Inocencio III, hijo de Trasimundo, conde de Sedni, perteneciente a la alta nobleza romana, entre el Papa y nosotros había una distancia casi intransitable. Su mente proyectaba grandes empresas, rector y gobernante de la Iglesia Universal, engrandecedor de la sede romana, augusto pontífice, sumo sacerdote, hábil diplomado, saneador del erario y del centralizador de los bienes de la Iglesia. Había que reconquistar Tierra Santa, la tierra de Jesús, para el mayor engrandecimiento de la cristiandad y de la Iglesia, para demostrar así su agradecimiento y su amor al Salvador de todos los hombres. La habíamos oído hablar con vehemencia en sí, primeras encíclicas, verdaderas arengas a todos los cristianos. Nosotros sabíamos que este gran pontífice obtendría el triunfo más brillante de su carrera convocando un concilio ecuménico. La nunca vista concurrencia de obispos y abades de todo el orden dictaminaría sobre la cristiandad toda la Iglesia. Iluminada por el Espíritu Santo, resolvería todos los problemas. El 9 de abril de 1213 se mandaron las cartas con las convocatorias al concilio que se celebraría 2 años después en la Basílica Constantiniana de Letrán, y les decía: Inocencio a todos los patriarcas, arzobispos y obispos de Oriente y Occidente. De todos los anhelos de mi corazón, 2 son los que principalmente me acucian en esta vida: la recuperación de Tierra Santa y la reforma de la Iglesia Universal.
Con frecuencia ofrecemos a Dios oraciones y lágrimas, suplicándole humildemente que nos revele en estos dos puntos su beneplácito, que nos inspire el efecto, que nos encienda el deseo, que nos confirme el propósito y que nos preste la oportunidad y el poder de realizarnos convenientemente. La respuesta fue unánime. En esos 2 años, más de 400 obispos, 800 abades y priores, gran número de representantes de obispos y de cabildos, y los embajadores del Imperio de Oriente y de Occidente, de Aragón, de Francia, de Hungría, de Inglaterra, de Jerusalén, todos acudieron al llamamiento del Papa, y todos de la península ibérica, entre obispos y arzobispos, llegaron 37, cada cual con su gran comitiva de eclesiásticos y de seglares. Nos llegaban a nosotros de todo el gran acontecimiento ecuménico rumores y encomendábamos en nosotros corazón a la Iglesia entera para que el Señor la santificase en la unidad, pero muchos de los rumores no casaban con la unidad y la santidad y sí caían de lleno en la turba multa de la voluntad de poder y en la soberbia en los falsos justos. No lo decíamos, pero era imposible no pensar en la estrepitosa querella presentada por Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, contra los arzobispos de Braga, Compostela, Tarragona y Narbona, porque no querían obedecer como primado de la Iglesia de España. Era una mentecatez desenfrenada. También llegó a nosotros, junto con el estupefaciente rumor de lo que hizo don Rodrigo Jiménez de Rada en el concilio, el rumor muy claro, una fuerte nota de integridad y sensatez, lo que hizo el Santo Padre. No dictó sentencia en la cuestión de la primacia de Toledo, ni tampoco su sucesor Honorio III, más tarde, no menos benévolo que Inocencio, dejó sin dirigir por presencia el pleito y se limitó a decir que le confirmaban en su dignidad de primado en todos los reinos de España por la bula del 4 de febrero del año 1218. Supimos también que el obispo de Amalfi se murió de sofocón en medio de gran concurrencia de obispos y arzobispos. La flor y gloria del clero estaban allí atosigada de ropas, talares y sentido eclesial. Nosotros éramos parte de la reforma de la Iglesia que ahora culminaba en el concilio. También llegó a nosotros el rumor de la alocuación de los 3 tránsitos pronunciada por el propio Papa, el corporal, el espiritual y el eternal. El corporal de un lugar a otro para liberar la desdichada Jerusalén, el espiritual o tránsito de un estado a otro para la renovación de la Iglesia universal, y el eternal de esta vida a la otra para alcanzar la vida celeste. Del tránsito corporal se decía: todos los lugares santos están profanados y el sepulcro del Señor, que solía ser espléndido de gloria, yace sin veneración. Donde se adoraba al unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, ahora se da culto a Mahoma, hijo de perdición. ¡Oh, qué vergüenza, qué confusión, qué ignominia! Que los hijos de la esclava, los vilísimos agarenos, tengan cautiva a nuestra madre esclavizada, a la madre de todos los fieles. La reforma de las costumbres nos parecía sobresaliente por encima de otros asuntos. La afirmación de que la corrupción del pueblo procedía principalmente del sacerdote de aquí, decían que dimanaban los males del pueblo cristiano.
Esto nos gustaba porque nos parecía un reconocimiento del Santo Padre de todos los males y un pedir perdón al reconocerlos. El tránsito eternal se cumpliría, en su caso, un año más tarde. De la deliberación de los resultados, unos 70 decretos, todos los cuales incluso a nosotros, que éramos indoctos, nos importaba recordar de memoria. El concilio daba carta de ley a la palabra transustancial contra la herejía de Berengario. Nos sorprendió la condenación de la doctrina de los tres tiempos de la historia de Joaquín de Fireoy. Para erradicar a los herejes se ordenaba la Inquisición episcopal a los obispos. Se declaraba la Iglesia Roma madre y maestra de los fieles cristianos y se colocaba inmediatamente después a la Iglesia patriarcal de Constantinopla. Los prelados tendrían que reformar las costumbres de los clérigos y cuando los obispos, empapelados en tareas administrativas, no podían atender su específica tarea de predicación, deberían designar predicadores y administradores del sacramento de la penitencia. Y todo nos pasmaba en nuestra piedad aún selvática, en nuestra aún adánica casi voluntad de seguir a Jesucristo y seguir el Evangelio, el decreto según el cual se prohibía instituir órdenes nuevas, de tal suerte que quien quisiera fundar una nueva casa religiosa tendría que acogerse a otras reglas ya aprobadas, y así el bienaventurado Domingo de Guzmán, que por entonces se presentó al pontífice solicitando la aprobación de su orden de predicadores, hubo que acogerse a la regla de San Agustín, con la complementación de San Norberto. Lo ocurrido con Santo Domingo nos interesaba especialmente por ser ellos y nosotros parecidos en muchas cosas, y Francisco y Domingo haberse conocido y respetado mucho. La más notable de las transformaciones que Domingo de Guzmán impuso eran las amplias dispensas que prevenían en la vida de observancia por la razón de estudio y no solamente de salud. Para nosotros no había duda de que el bienaventurado Francisco y el bienaventurado Domingo de Guzmán confluyeron a raíz del concilio con algún sitio probablemente en Roma. En el palacio del cardenal Ugolino, Celano refiere en su vida segunda ese encuentro y lo cuenta en términos de la virtud de la humildad. Ugolino, que era un hábil diplomático y que bien pudiera ser que la mera vida, la simple presencia de ambos santos le afeara su propio modo de vivir, les preguntara: hermanos míos, en la iglesia primitiva los pastores de la iglesia eran pobres, hombres que ardían en caridad y no en codicia. Y al decir esto alargó la mano hacia un frutero dispuesto sobre la mesa cubierta con una hermosa tela azul y grana, y tomó una uva o dos y de una copa primorosamente tallada un poco de agua almibarada. La meliflua bebida moduló la meliflua propiedad y agresividad de la pregunta: ¿por qué no escoger para obispos y prelados aquellos que entre vosotros, los hermanos que destacan por la doctrina y por el ejemplo? Y Francisco y Domingo entre sí no se miraron ni siquiera de reojo, sabían sin preguntárselo siquiera lo que pensaban cada cual. Los dos miraron al cardenal muy fijamente con la hostilidad purísima de la sencillez del corazón y la grandeza del alma de la caridad. Ahora sí que se miraron los dos y querían dejar hablar primero al otro por el mutuo afecto que se profesaban y por la humildad del corazón.
La humildad venció por fin a Francisco para no adelantarse, venció también a Domingo para obedecer al ser él el primero en responder, y dijo así Domingo: mis hermanos, Monseñor, si se dan cuenta, están ya bastante encumbrados, y en cuanto depende de mí, no permitiré que obtengan otro género de dignidad. Y después Francisco habló así: hermanos, se llaman menores precisamente para que no aspiren a hacerse mayores. La vocación les enseña a estar en el llano y seguir las huellas de la humildad de Cristo para tener al fin lugar más elevado que otros en el premio de los santos. Cada que nosotros sabíamos que daba a lo mismo, porque en el reino de Dios seremos todos primeros entre los primeros, empezando por los últimos. Todos seremos iguales, y añadió el bienaventurado Francisco: si queréis que den fruto mis hermanos menores en la iglesia de Dios, tenedlos y conservarlos en el estado de su vocación, y traed al llano aún a los que no lo quieren. Pido que no les permitas de ningún modo acceder a prelacias para que no sean más soberbios cuanto más pobres son, y se insolenten contra los demás. Permiso. Y estas fueron las palabras de los dos bienaventurados que, viendo lo que después hemos visto, nos hacen ahora llorar amargamente. La doctrina de la santidad seguramente daría más fruto en el mundo entero si el vínculo de la caridad uniese entre sí más estrechamente a los ministros de la palabra de Dios. De hecho, lo que hablamos o enseñamos se vuelve sumamente sospechoso desde el momento en que hay señales claras que evidencian que existe entre nosotros cierto fermento de odio. Contemplamos, oh hermanos, lo que hicieron los bienaventurados Domingo y Francisco al despedirse en presencia aún de Ugolino. El bienaventurado Domingo pidió a Francisco que tuviera a bien dar la cuerda con que se ceñía, y Francisco no accedía, rehusando con una humildad comparable a la caridad que mostraba Domingo en la petición, pero venció al fin afortunada la devoción de quien la había pedido, y el bienaventurado Domingo se ciñó devotamente la cuerda bajo la túnica interior. Y luego dijo: el santo al santo: hermano Francisco, quisiera que tu fraternidad y la mía se hicieran una sola y viviéramos en la iglesia con la misma firme forma de vida. Y esto lo decía por lo que después se supo que dijo a quienes lo rodeaban: de verdad os digo que todos los demás religiosos deberíamos imitar a este santo varón que es Francisco. Tan sencilla y tan alta es la perfección de su santidad. Y es que el bienaventurado Domingo de Guzmán, hombre de iglesia, si los hay, se dio cuenta como muy poco, solo con que había oído contar y poco que hablaron ellos dos, de la curiosa y paradójica calidad espiritual del hermano Francisco. Para nosotros, digan lo que digan los demás, a misa va lo que Celano cuenta, que se encontraron en Roma y que bienaventurado Domingo quiso unirse con nosotros a hacer una sola fratría de las dos. El que no quiso fue Francisco, en la misma manera que no quiso llamarnos orden o institución, sino solo una hermandad de hermanitos menores que imitaban a Jesús de Nazaret.
y el motivo quizá ni el mismo hermano Francisco lo hubiera podido descubrir punto por punto, más que el motivo era la orientación, la originalidad de la orientación que consistía en repetir la vida de Jesús, pero no en círculos, sino espiritual o en ondas. ¿Por qué? Ocurría entonces y ahora que la vida de Jesús no era ni es repetible. El caso de Jesús es único e irrepetible. Nadie puede ser como el verdadero Dios, verdadero hombre. Lo que podemos haber y hacer, sin embargo, es concentrarnos mucho en imitar, en encarnar nosotros mismos, por ejemplo, el amor a los demás. Amar a los demás, él dijo, era de alguna manera amarle a él. Con Francisco teníamos todos el sentimiento vivísimo y continuo de que continuábamos todos el sentimiento vivísimo de las limitaciones que se han dicho. Estábamos aprendiendo de nuevo a ser cristianos. Teníamos un sentimiento de constante creación espiritual, como si por fin fuese posible apresurar en efecto la llegada del reino. Y este sentimiento se centraba en el bienaventurado hermano porque su manera de entender la vida de Jesús y de copiarla continuaba y constituía un asombro hallazgo. Aun cuando la sustancia de la fe, incluidas las palabras que la expresan, que ya es mucho decir, se nos ofrecía entonces y siempre como incontestable, estable y insensible al tiempo. Aunque Dios no tenga historia, tiene historia, una larga y revuelta historia, la fe en cuanto a experiencia y en cuanto donará los sentidos teológicos propios. Para nosotros era evidente, viendo la fe de los cristianos de nuestro tiempo, que aún nos quedaba mucho trecho para llegar a ser cristianos. Francisco se nos adelantó de tal manera, nos dejó tan atrás, a la vez nos llevó tan consigo que mientras él vivía nos pareció que todos los años juntos, con estas estaciones y meses y sus días y sus horas. Saludamos desde aquí a nuestros hermanos de la OFS, Orden Franciscana Secular de Cuenca. Carísimos hermanos, paz y bien. Un saludo. Bien, seguimos, eran en solo instantes nada más un cálido existir en el proyecto de una vida que no era una orden exterior, sino interior, invisible para todos los demás, excepto para algunos. Paz y bien, hermanos de la OFS de Cuenca, nuevamente. Puede que no cambie nada la sustancia de la fe, pero no es cierto que el gran creyente concreto, real, no introduzca en la fe ningún hallazgo. El hallazgo de Francisco fue, por un lado, los pobres vicarios de Cristo, y no solo vicarios de Pedro como el Papa, pero sobre todo que el cristianismo estaba todavía por hacer, que no se trataba solamente de evitar que la doctrina disminuyese o pereciese, se trataba de la novedad de vida equivalente a la novedad que introduce en un lenguaje un formidable nuevo autor. El lenguaje considerado como totalidad queda afectado por el autor que se expresa en él, de tal suerte que siempre quedará ya dentro. La Iglesia tenía encomendada, sí, la custodia del depósito de la revelación divina, pero lo que ocurre es que determinadas personalidades, genios religiosos, hacen ver más en las verdades presuntamente eternas,
No son la filosofía, ni la ciencia, ni la teología las que aumentan o disminuyen la esperanza de la fe que tiene todo cristiano en la palabra de Dios. No son las andaderas, sino las personas concretas quienes sustancian la esperanza de la fe en la propia palabra de Dios. El bienaventurado hermano Francisco de Asís no fue solo un exaltador de la palabra de Dios. Saludamos desde aquí también a la Cruz Desnuda, que acaba también de incorporarse con nosotros. Paz y bien para vosotros, Cruz Desnuda. Como cuando decimos que la sal exalta los aromas de la carne, fue eso, pero fue también su sustanciador personal de la sustancia de la que se espera de la fe y en la palabra de Dios. Por eso era chocante y paradójicamente inabarcable su mínima figura de hermanito menor, porque aún no había podido ser pensada con los conceptos apropiados. No había reflexión teológica para el acontecimiento original que Francisco era. Nosotros nos dábamos cuenta de que la originalidad del bienaventurado Francisco no consistía en una clase de fe sobrenatural distinta en la que se requiere a los cristianos el símbolo de la fe. Francisco creía en una iglesia santa, católica y apostólica. Lo interesante no es preguntarse qué creía, por qué creía lo mismo que los demás, sino preguntarse cómo creía él, en qué clase de acción creyente se instalaba él para creer que los demás también creían. Su radicalidad no afecta al contenido de lo creído, sino al modo de ser del creyente y de la creencia misma. La radicalidad de Francisco no consiste en que expresara corporalmente las llagas de la crucifixión, sino en que instaurara una peculiar apertura dentro del cerrado cristianismo de su tiempo. Francisco quiso pertenecer a la Iglesia y pertenecer fiel a esa Iglesia y a sus sacerdotes. Pero una cosa que tomó de Jesús fue lo abierto, la falta de necesidad de su predicación, la predicación de Jesús, que se hace mediante parábolas. No es un conjunto de conceptos determinados de una acción correspondiente adecuada. Jesús no produjo con sus palabras un orden tal que del orden y conexión de sus palabras e ideas se siguiese un idéntico orden y conexión de las cosas. Se hizo víctima de la libertad creada por él mismo y no nos anegó con su palabra. En eso consiste lo abierto. Lo mismo hizo Francisco, imitó el modo abierto con que Jesús nos dijo que fuéramos perfectos con profunda libertad individual. Pues bien, carísimos hermanos, aquí acaba nuestro capítulo que hemos leído en la tarde de hoy, el capítulo 8, titulado El Cuarto Concilio de Letrán, 1215, y Francisco y el misterio de la Iglesia. Unos instantes. Y ahora vamos a continuar, si nos lo permitís, con el capítulo 9, titulado Ante el sultán de Babilonia, una acción simbólica. Repito, el título del capítulo 9 es el siguiente: Ante el sultán de Babilonia, una acción simbólica. Vamos a ver si le podemos acabar, y si no, pues lo que nos quede ya continuaríamos mañana con ello. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con él y decimos lo siguiente.
a nosotros que fuimos los primeros le seguimos, no nos cupó jamás la menor duda. El bienaventurado hermano fue hijo fiel de la Iglesia en los dos sentidos: realidad visible, la Iglesia institucional, y la realidad no visible. El cuerpo místico de Cristo, una parte esencial de nuestro mundo imaginario, espiritual y religioso, en aquel momento era el ir a rescatar el Santo Sepulcro y a guerrear contra los sarracenos. Las cruzadas. Prueba de la importancia de este asunto es que al final del concilio del decreto del Papa acerca de la cruzada quedó solemnemente ratificado e Inocencio III prescribió una paz de 4 años para todas las naciones y príncipes de la cristiandad. Teníamos la ilusión de que la mayor ilusión del pontífice era unir el imperio de Constantinopla al de Roma, y que todos los cristianos bajo el mismo pastor realizasen las dos grandes empresas del momento, que a nosotros nos parecían entre sí contradictorias: instaurar el reino de Dios, la voluntad de Cristo, y a la vez echar de Tierra Santa a los musulmanes, cosa que no podía lograrse sin violencia. El bienaventurado Francisco no participaba en los proyectos bélicos del pontífice y del resto de los príncipes cristianos, pero sí en la idea de lograr la conversión de los musulmanes, empezando por el sultán de Egipto, Melek el-Kamel, que en el año 1220 había comenzado la defensa contra el Papa Honorio III. Por 2 veces había intentado ya Francisco trasladarse a tierras sarracenas. Embarcándonos con Francisco en Ancona el 24 de junio de 1219, un total de 12 hermanos. Perdonadme, hermanos, que estoy un poco cogido de nariz y por eso a lo mejor no se me escucha bastante bien la pronunciación también. Pero bueno, eso pasará. Hicimos una escala en Chipre y otra en San Juan de Acre, cuyo obispo Jacobo de Vitri refirió a la cristiandad gran parte de lo que se sabría después sobre el viaje. Lo contó en una carta escrita desde Damieta en marzo de 1220. Francisco no quería ir con los maometanos para conquistar sus tierras, sino para convertirles y en todo caso sufrir el martirio. Hubo primero un intento de atacar la fortaleza de Damieta por parte de las tropas cristianas, que fracasó con gran mortandad. Francisco había avisado a los capitanes cristianos de que los derrotarían y así se confirmó. Pensamos que más que una muestra de su lado profético, era una puesta en uso de su vieja habilidad para mercadear, para evitar un mal mayor, el de la muerte de los combatientes de ambas partes. En cualquier caso, no logró persuadirles y murieron como chinches, más de 5.000. Hubo una reacción de las hostilidades el 26 de septiembre y fue en ese intermedio de principios a finales de mes cuando Francisco y el hermano iluminado decidieron presentarse ante el sultán para terminar una vez con la guerra, convirtiendo al sultán. Pidieron venir a ambos hermanos al cardenal legado Pelagio para predicar ante el sultán, y el cardenal les dijo que ni por su voluntad ni por su mandato irían, queriendo decir que si iban no volverían, porque los sarracenos les pasarían a cuchillo.
Ellos le dijeron que si eso pasaba no tendrían él la culpa, porque enviarlos no los enviaba, solo consentían que fueran. Y viendo el cardenal la terquedad aquella, les dijo: señores, que hay en vuestro pensamiento y en vuestro corazón, no sé qué hay, no sé si las cosas de vuestro corazón son buenas o malas. Si allá vais, ciudad de que vuestro pensamiento y vuestro corazón estén siempre en el Señor. Quería con esto decir o insinuar el cardenal legado que los renegados eran muchos peores que los perros, y quizás el ir a predicar fuese en el fondo un vulgar pasarse al enemigo y traicionar al ejército cristiano. Pero el cardenal por fin les dijo que se fueran si querían, aunque no se lo mandaban, para que no se le pillara luego en falta. Era un curarse en salud, un cubrirse las espaldas, claro, como el agua. Después de todo, el cardenal no deja de ser humano. Se fueron los dos, Francisco iluminado, y altas relucían aceradas las torres de Damieta contra un feroz firmamento de medialunas y de alfanjes. Daba más miedo el sarraceno de día que de noche, porque la luz del desierto blanqueaba más afiladas armas blancas. Los dos sentían miedo, pero daba igual. Así llegaron al campamento sarraceno. Creyeron que inmediato los soldados que aquellos dos personajes tenían que ser a la fuerza o renegados, o tal vez embajadores. Salieron al encuentro y los condujeron al sultán. Por cada cabeza de cristiano daba el sultán Melez el Camel una monedita de oro bizantino. De entrada los había apaleado al cogerlos, cosa difícil de evitar en una guerra. Cuando se vieron ante el sultán, le saludaron, y él también los saludó. Después les preguntó si habían venido a hacerse sarracenos o si traían un mensaje. Respondieron que sarracenos no serían jamás, pero que traían un mensaje del Señor Dios, y que querían llevar su alma al Padre. Si nos queréis escuchar, os demostraremos por derecha razón ante los hombres más eminentes de vuestra tierra, si os complace que vuestra ley es engañosa. Oigan. Y el sultán dijo que también había en su ley sabios hombres buenos y arzobispos, y que lo que Francisco e Iluminado tenían que decirle no debía decirse si no era en presencia de estos. Haced que vengan, dijeron los dos, y vinieron los imanes con sus gorritos redondos de terciopelo negro y sus luengas barbas y las altas frentes fundidas en señal de desacuerdo. Los imágenes no estaban para bromas, y menos con el campamento blanqueante de los cruzados a 1,5 kilómetros de los muros de Damieta, y la intención de pasarles a cuchillo, así que lo dijeron claramente todo. Guardián de la ley eres tú, sultán. Sostener la ley y guardarla es tu obligación, por Dios y por Mahoma. Porque nos dio la ley, te pedimos que le tajes la cabeza.
pero nosotros no oiremos lo que digan. Y te mandamos que no lo escuches tú tampoco, porque prohíbes, Señor, que mandan las leyes, se les corte la cabeza si osan predicarlas. Y eso es también lo que la ley ahora te demanda a ti. Y se fueron los imanes con sus grandes aires cardenalicios, emergiendo en los turbantes blancos de los bonetes negros como auras católicas. El sultán se arrellanó en su diván y dijo a los dos hermanos menores: «Voy a ir yo contra la ley, señores, no voy a atajaros la cabeza porque sois valientes, y yo soy un guerrero, y un guerrero sabe distinguir a un valiente a simple vista». Oigan eso, hermanos. Os habéis puesto en trance de morir por llevar mi alma al Señor Dios, y yo no os tajo la cabeza. Mas es más, os daré grandes tierras y grandes posesiones si queréis vivir aquí. Ellos dijeron que preferían volver al campamento, pero el sultán hizo traer para ellos oro y plata y tapices de diversos tonos. Contestaron: «Más que todos vuestros dones, preferimos llegar a vuestra alma. Adiós. Danos de comer algo si quieres y después nos marcharemos», dijeron. Todo esto lo contaba más o menos así una crónica de la época y expresaba, por una parte, la idea de una cruzada que no fuese bélica sino pacífica, que implicaba riesgos mortales para el osado y que oponía a las intenciones pontificias de entonces. Por otra parte, todo esto recogía, sin darse cuenta el cronista, quizá algo de novedad que el carácter de Francisco imprimía a quienes en principio le eran hostiles. Entre nosotros, los menores, se creía que no había gran diferencia entre lo sucedido ante el sultán y lo ocurrido con el lobo de Gobio, que interminable, fructífero es el corazón del hombre cuando es limpio y le impulsa a la acción sin doblez. Admirable es el fruto de la acción sin doblez que se multiplica con las hazañas del bienaventurado Francisco, en relatos y en comentarios y en las leyendas por los siglos de los siglos. Tan grande fue el valor demostrado por Francisco que el sultán adivinó desde un principio que le guiaba solo la más pura y recta intención. Por eso no solo le libró de las amenazas de los imanes y le ofreció toda suerte de riquezas si se quedaba con él, sino que el sultán logró como devoción, debido a su constancia en la fe y al desprecio del mundo y de los regalos, y le escuchaba. El sultán con agrado le rogó que volviese a verle con frecuencia y concedió a Francisco y a sus hermanos predicar libremente donde quisieran, y para que nadie pudiese molestarles, nunca les dio una contraseña suya propia de rey de Egipto y sultán de Babilonia, que era. Así llegó el día en que Francisco le dijo: «Señor sultán, yo ahora tengo que dejarte. Pero una vez que vuelva en mi país, allá en el cielo, después de mi muerte, por el favor de Dios te mandaré a 2 de mis hermanos, de manos de los cuales recibirás el bautismo de Cristo, para que cuando llegue a ti la gracia de Dios te encuentre dispuesto a la fe y a la devoción». Y dijo el sultán: «Así lo haré, hermano Francisco».
Y así lo hizo, y a los pocos años entregó su alma a Dios y a bienaventurado hermano, y el sultán, que había caído enfermo y que lo supo, esperaba que se cumpliese la promesa de Francisco, e hizo colocar a este efecto a guardias de su escolta personal en ciertos puntos, con el encargo de que si veían venir a dos hermanos vestidos con el hábito de hermano Francisco, que de inmediato fuesen conducidos a su presencia. Y por entonces el bienaventurado se apareció a dos hermanos y les dijo que cruzasen el mar y procurasen la salvación del sultán. Y cruzaron los hermanos el mar y los llevaron los guardias ante el sultán. Y éste, al verlos, se alegró y les dijo: ahora sé que verdaderamente Dios me ha enviado a sus siervos para mi salvación, conforme a la promesa que me hizo Francisco por revelación divina. Y de aquellos hermanos recibió la enseñanza de la fe de Cristo y el santo bautismo. Oigan ustedes, mis hermanos. Y así, regenerado en Cristo, murió Melec el Camel en 1238 y fue salvada su alma por las oraciones y los méritos del hermano en alabanza de Cristo. El origen de la leyenda de su conversión se ignora, pero no por estar oculto, sino por estar como el hermano sol al mediodía, a la vista de todos. El origen de esta leyenda es la voluntad que conciliaron y de paz que hizo que Francisco llevara a los sarracenos su limpio corazón y la palabra de Dios en vez de ensangrentada cruz de una espada. Unos instantes, mis hermanos. Pues bien, así acaba ya, así hemos dado final a este otro título. Y ya por el tiempo, tampoco quiero coparos mucho. Mañana seguiremos con un nuevo título. En este caso sería el 10º título, La dimisión, en el año 1220. Pero eso ya, mis carísimos hermanos, lo veremos mañana, Dios mediante. Así que ya por hoy finalizamos dando la bendición. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos, que tengan una feliz tarde-noche. Paz y bien. Un abrazo en Francisco. Hasta mañana, si Dios quiere.